Y aquí adentro, en estos 20 metros cuadrados, se desarrolla toda la vida. Aquí en esta parte tienen los trastes, aquí tienen los platos, los vasos, las cucharas. Aquí se cocina. Eso que están viendo por ahí es el cilindro de gas, las ollas. Por aquí arriba sale el fuego. Esto se hace para que todos los espíritus, las cosas malas que andan por aquí, vivan allá adentro y no salgan, porque se cree que los humanos y los espíritus no pueden vivir en un lugar bajo el mismo techo. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy tenemos un video muy interesante con una misión muy tuanis que espero podamos cumplir. Pero antes estamos empezando a la orilla de uno de los tantos canales que hay aquí en Bangkok, porque me encontré con estos compas que no nos entendemos absolutamente nada, pero según lo que yo les entendí en señas y que muerde y que no muerde, me dijeron que por aquí hay como un lagarto mansito, básicamente un lagarto de varano, un varano asiático. Si han visto los anteriores videos, les he comentado brevemente que aquí en Bangkok hay como una plaga de unos lagartos que son los segundos más grandes del mundo, si no me equivoco, llegan a medir como 2,5 metros, 3 metros, son una cosa impresionante. Es más, aquí les voy a dejar el primer encuentro que tuve con un varano. Este fue un encuentro real, fue la primera vez que lo vi. Yo creí que estaba cerca de la muerte, se los juro que cuando yo vi que ese bicho estaba nadando en el agua, yo creí que era una serpiente gigante que venía saliendo y nadie la había visto, solo yo. Y suenan igual, no sé si mientras... Dios mío, ¿qué es esta vara? Vean estos que son como las iguanas de Tailandia. Alguien que me diga, por favor. Esto es como un lagarto, yo creí que era una culebra, casi salgo corriendo. Y esto es en un parque de niños. ¡Qué susto! Como vieron en esos videos, ese fue mi primer encuentro. Esa fue la primera vez que yo vi ese animal. Estaba nadando en un parquecito que hay por aquí cerca, donde anda un montón de gente corriendo, niños, donde la gente viene a estar tranquila. Y me impactó demasiado, entonces quise hoy venir a mostrarles uno de esos bichos normal en medio de la ciudad. Pero curiosamente, hoy que lo ando buscando no aparece. La cuestión es que esos lagartos tienen como una larga historia aquí en Bangkok. Han estado aquí desde hace muchísimos años. Actualmente son una especie protegida, entonces no se pueden tocar, no se pueden matar, no se les puede hacer nada. Hay quienes los odian, hay quienes los respetan, pero según lo que entiendo, hace algunos años el odio era bastante grande porque venía desde generaciones antiguas. Resulta que este lagarto es carnívoro, es venenoso también por aquello, pero según lo que entiendo, sí, a veces se meten a las casas, se meten a supermercados y causan caos, porque como les digo, son colosales, son bichos de 2,5 metros. Ni modo, amigos, ya definitivamente no apareció, pero por lo menos quedaron las historias para que vean que no les estaba hablando paja. Además, me pueden seguir en Instagram si quieren ver todo lo que va pasando en vivo. Vean qué tuanis, me estoy encontrando el transporte público de Tailandia. Es un bus parecido o peor que los que tenemos en Centroamérica. Eso me hace sentir muy feliz. Me hicieron sentir como en casa, pero eso es lo único en lo que nos parecemos, porque aquí también tienen tren subterráneo y tren por encima de la ciudad. Ese sí se lo quedamos debiendo. Pero bueno, ahora sí, sin más dilación, a la misión que tenemos el día de hoy. Va a sonar extraña, pero la misión que tenemos hoy, amigos míos, es entrar a una casa tailandesa. No sé si lo vamos a lograr. Definitivamente va a ser difícil porque a pesar de que son súper amables, las personas aquí son muy reservadas. Entonces vamos a ver si se logra. Ay, vean qué hermoso. Puestos callejeros. Y me encantan los puestos callejeros de Tailandia porque aquí sí se puede comer en la calle. Esta comida sí la podemos deleitar. Vean qué belleza. How many do you want? One. Only one. Another one is a signature. Me están diciendo que toda esta carne que ven ahí está vendida ya, que no me pueden vender. Qué buen negocio, socio. A alguien le va a llegar la orden sin un pincho porque me sacaron un pinchito. Este es un pinchito de carne de cerdo. Tiene una salsa dulce, está picante y le ponen como un cerealito encima, como para darle un toque crunch. Está muy rico. Perdonen la interrupción, pero es que primero lo primero, ya se los he dicho en reiteradas ocasiones. Y ahora sí, no vayan a creer que nos vamos a meter a la casa de manera ilegal, que nos vamos a escabullir ahí entre la puerta. Ahorita nos vamos a ir a reunir con una guía que nos va a ayudar a traducir para ver si logramos entrar a alguna de las casas tailandesas. Y esto me llama grandemente la atención porque nosotros
en nuestros países estamos acostumbrados a tener baño, sala, cocina, diferentes divisiones, diferentes utensilios y cosas en las casas. Y no sé cómo puede ser aquí en Tailandia. Es tan diferente todo que me intriga, me quema saber cómo viven. Mientras llegamos al punto de encuentro, les voy a ir enseñando un poquito de Bangkok, que es hermoso caminar por estas calles. Ya se los dije en el video de Bangkok, que vayan a verlo si no lo han visto. El tráfico, a pesar de que es pesado, más que todo si se anda en carro. Si usted es un ser inteligente como yo y se mueve solo en moto, en mototaxi, es hermoso porque se meten por todo lado, no tocan el pito, nadie toca el pito aquí en Bangkok, respetan todas las señales, entonces es hermoso. Además, usted va teniendo estas vistas en la calle. Es normal que usted vaya caminando y se tope un palacio, un templo impresionante como este, con detalles en oro. Es como andar caminando en una película. Además, algo interesante aquí de Bangkok es que Bangkok es una ciudad plana, entonces constantemente se está hundiendo. Según algo que estuve leyendo por ahí, aproximadamente se hunde 1 metro cada 10 años. Eso es algo realmente preocupante porque en unos cientos de años esto ya puede estar bien inundado. Va a llegar el momento en el que el mar le va a pasar por encima. Tailandia es la segunda economía más grande de todo el sudeste asiático. Además, tiene uno de los mejores índices económicos de todo el planeta. Va para arriba. Obviamente, antes del coronavirus. El coronavirus vino a cambiar absolutamente todo. Más Tailandia, que dependía en un altísimo porcentaje del turismo. Pero en general, antes de eso, es un país que está sólido económicamente. Y también tiene que estar relacionado con que ni una sola vez en este país me han llegado a pedir plata. Eso es algo interesante porque normalmente, principalmente en las capitales, siempre hay personas sin hogar, personas que la están pasando difícil y están pidiendo dinero en las calles y así. Y aquí no. De hecho, que aquí he visto como una persona sin hogar, tal vez. Es importante mencionarles que esta zona que estamos recorriendo es como la antigua Bangkok, porque hay una parte que es muy nueva con edificios sumamente altos, todo de primer mundo, pero eso creo que lo podemos encontrar en cualquier parte. Yo quiero ver la esencia de esta capital, lo más tailandés posible. Entonces, creo que aquí nos vamos a encontrar algo muy interesante. Resulta que si ustedes ponen atención, si ven aquí, la gran mayoría de personas en la capital viven en edificios que son hacia arriba, no en casas como estamos acostumbrados nosotros allá en América, que es casa tras casa tras casa. Al menos en mi país, aquí se vive para arriba. Entonces quiero tratar de ver si es posible entrar a una de estas casas, a ver cómo viven aquí en la capital, cómo es la vida de un tailandés promedio. Aquí llevamos a Jin representando, que Jin es la que me va a hacer la traducción, a ver si nos permiten, con todo respeto, entrar a algún lugar. Me quema la curiosidad por ver qué tan parecido o qué tan diferente puede ser. Jin, ¿cómo viven normalmente aquí en Tailandia? Esta es una persona sin hogar. Sí, es de vagabundo. Sin hogar. Jin, normalmente, ¿cómo viven en Tailandia? ¿Viven en espacios muy pequeños, casas grandes? Depende de estatus, ¿no? Para ricos, ¿no? que tiene casas grandes. Los ricos en todo lado viven en casas grandes. Sí. Pero los mortales, la raza, los bichos, ¿dónde viven aquí? Esa casa antigua. No lo puedo creer, nos dejaron entrar a una casa que me está diciendo la guía. Les juro que nada de esto es planeado, que es una casa auténtica, que esto puede tener más de 100 años. Por supuesto, hay que quitarnos los zapatos como muestra de respeto para entrar a las casas tailandesas, porque además se dice que están muy limpias dentro, entonces para no ensuciar. Por cierto, antes de entrar, esta es una casa de 2 pisos. Es grande porque anteriormente las familias eran muy numerosas, muchas personas, y esta es incluso de 2 pisos. Lo demás que se encuentra aquí en Bangkok son apartamentos que sí son extremadamente pequeños. Aquí tienen a la señora que nos va a dejar entrar a la casa para saludar. Se juntan las manos, ¿verdad? Se juntan las manos y se inclina. Obviamente yo ya hice mi respectivo saludo, nada más les estoy contando. Ella nos va a dejar entrar, ya les voy a mostrar. Sawadika. Vean qué interesante, en uno de los cuartos aquí están trabajando en cosas de souvenirs, lo que se vende afuera en la calle, ella lo está fabricando por aquí. Vean, son un tipo de estatuitas que pintan. Es esto, sí, son de metal, son un tipo de estatuitas que ellas aquí se encarga de pintar, y esto es lo que venden en las tiendas afuera. Por supuesto le vamos a comprar algunas cositas. Dígale que cuánto vale.
No se vende, ¿ah? Dale, caro. ¡Regalo! Regalo. No puede ser. Justo les estaba diciendo que la gente aquí es demasiado honrada. Me imagino que tiene que estar relacionado con la filosofía de vida que ellos tienen del karma y demás. Kapunkra, así se dice gracias. Me regaló 2 cosas de las que estaba haciendo porque dice que ella aquí no las vende, que ella únicamente vende para que se vendan en los templos. Qué increíble, por Dios. Ahora vean, este de aquí es el espacio de trabajo. Aquí es donde ella hace todo lo que estábamos viendo ahorita y a la par está la habitación, porque resulta que a pesar de ser una casa típica tenemos 2 en 1. Tenemos una casa típica que ha sido convertida en apartamentos. Entonces este es uno de los apartamentos en la casa. Esta es la vida del tailandés promedio, al menos aquí en Bangkok. Este espacio puede tener unos 20 metros cuadrados tal vez, y ella me comenta que tiene 20 años de vivir en este lugar. Y aquí adentro, en estos 20 metros cuadrados, se desarrolla toda la vida. Aquí en esta parte tienen los trastes, aquí tienen los platos, los vasos, las cucharas. Aquí se cocina. Eso que están viendo por ahí es el cilindro de gas, las ollas. Por aquí arriba sale el fuego. Aquí tienen la tetera. El té es vital en Tailandia. Por aquí los artículos personales, la televisión, si se quiere echar la novelona, el debido espejo que no puede faltar en ningún cuarto. Luego por esta otra parte nos encontramos la refrigeradora, y algo que van a ver en todas las casas tailandesas son sus debidos altares. Por ejemplo, aquí probablemente ella es hindú, entonces hay un altar hindú a Parvati y diferentes dioses que conocimos allá por India, pero también hay un altarcito a Buda. Ese que está por ahí es de Buda, ya lo vamos a ir a ver. Y por aquí está la mesa, unas sillitas para recibir invitados, un abanico porque aquí se pone bastante caliente el día, hay bastante humedad, y la cama, que de hecho ni siquiera es cama normal, este es un colchón en el piso, como les dije, con el debido altar de Buda y las fotos del rey de Tailandia. De hecho que este es el antiguo rey, porque los tailandeses todavía lo aman aún después de haber muerto. Y esta habitación que estamos viendo vale aproximadamente $72 el mes. Ahora aquí no vamos a entrar por respeto, porque el esposo de la señora que está por allá atrás, apenas se ve en la ventana, estaba durmiendo, se acaba de despertar o algo así, más o menos me explicaron. Pero vean, la misma situación. Esta es el mismo tamaño que la habitación que estaba aquí a la par. Y aquí se repite todo. Aquí tienen la cocina, la pantalla, aquí tienen todos los trastes, tienen la ropa, aquí tienen la cama, que aquí sí tienen cama de 4 patas de madera. Y por aquí está la refri. Por supuesto con el debido altar a Buda, que está por allá en la esquina. Pero es increíble, es un espacio muy reducido. Y esta señora, que ya es una adulta mayor, nos cuenta que tiene alrededor de 20 años también de vivir en este lugar, y que ese póster que tiene ahí es de un hermano que tiene una banda en Alemania. Qué interesante, qué increíblemente amables que son las personas aquí en Tailandia, de verdad. Y otro punto muy importante es que todas las personas que vimos que viven allá arriba tienen el baño aquí abajo, que como no sé si notaron, pero en la habitación no había baño, es porque todos tienen que bajar a utilizar el baño aquí abajo. Luego estas 2 señoras que nos estamos encontrando aquí abajo tienen la cocina afuera. Por supuesto es mucho mejor porque les gana un poquito de espacio dentro de la casa, e incluso aquí tienen una adulta mayor. Ahora oigan este dato que me está pasando Jin. Dentro vimos los altares de Buda, los altares hinduistas, de las diferentes creencias que ellos tienen, pero me está diciendo Jin que hay una casita para los espíritus, como un altar para los espíritus, que ya lo vamos a ver. Usted tiene en su casa, Jin. Sí, ¿verdad? Cada casa tiene. Cada casa tiene este altar que vamos a ver. Sí. Este que está aquí afuera de la casa es un altar de espíritus. Esto se hace para que todos los espíritus, las cosas malas que andan por aquí, vivan allá adentro y no salgan, porque se cree que los humanos y los espíritus no pueden vivir en un lugar bajo el mismo techo. Entonces les hacen esta casa a los espíritus para que vivan aquí, y todos los días temprano les traen comida, diferentes ofrendas, y esto es básicamente un templo, como hemos visto los diferentes templos tailandeses. Se le pone unas figuritas humanas, figuritas de animales,
flores veo por ahí también. Y las debidas ofrendas. De hecho que a este le trajeron como una soda de fresa y todo. Está fino ese espíritu. Pues ya afuera, al final del callejón nos encontramos un árbol de Po. Es un árbol gigante como pueden ver. Y este árbol es sagrado para los budistas porque debajo de un árbol de estos fue que Buda meditó y meditó y meditó hasta alcanzar la iluminación. Entonces, como pueden ver, aquí abajo le pusieron algunas casitas de espíritus y demás cosas. Este es un árbol, me cuenta Jin, que es un árbol natural que está creciendo aquí. Pero el árbol original en el que estuvo Buda meditando está en la India. Entonces hay lugares donde traen ramas de ese árbol y crece el árbol original. Entonces todo esto que vieron aquí, este barrio al que entramos, es como un barrio promedio, es un barrio bien, no hay peligro, en los callejones no hay nada raro, pero ya más atrás hay tugurios, que eso también lo podemos encontrar en cualquier ciudad del mundo, lastimosamente. Entonces esto que acaban de ver en teoría es la vida promedio, al menos aquí en Bangkok. Aquí vamos a entrar a explorar otro callejón que me estoy encontrando y algo súper interesante que la verdad no me hubiera imaginado jamás es que toda la vida... ¡Sawadika! Hola, la gente aquí es súper tanes. Aquí, por ejemplo, estamos entrando en otro callejón y me parece impresionante que en medio de la gran ciudad y de todos los edificios que vemos y demás y de todo ese comercio, la vida cotidiana se desenvuelva en estos callejones, en todos estos apartamentos. Aquí es donde realmente viven los tailandeses aquí en Bangkok. Por supuesto, yo no puedo generalizar, más tomando en cuenta que yo no soy de aquí, pero me comentaba la guía que esta es la vida promedio que tienen las personas que trabajan en la calle, con sus puestitos de comida, las personas que tienen trabajos de salarios mínimos, etcétera, etcétera. Viven así como estas personas que nos permitieron entrar en la casa en espacios muy reducidos. Esos son como los apartamentos que pueden rentar aquí en Bangkok. Y de hecho, vean justamente lo que les estaba comentando. Todo esto que hay aquí son carritos de venta de comida. O sea que las personas que viven dentro de estos apartamentos que están aquí se dedican a esto. Increíble, la verdad, la cantidad de vida que hay en esa esquinita que ahí es donde empieza el callejón para adentro. No esperé que nos encontráramos tanto el día de hoy y que lográramos entrar a una casa. Ahora aquí saliendo nos encontramos una venta de helado tailandés. Obviamente vamos a pedirnos uno. Vean, este es el helado que tienen, qué belleza. Please, one vanilla strawberry. Vean qué belleza. Pedimos un napolitano, básicamente. Es vainilla, chocolate y fresa. Vamos a ver qué tal. Viene con sus debidos toppings y toda la jugada. Aquí está listo, vamos a probar esta belleza. Ah, vean qué curioso, el topping se puso duro. Vamos a ver. Buenos helados. Yo creo que ya les he contado anteriormente que me encanta el helado y este está bueno. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. Gracias por acompañarme en esta rara pero tan tuanis misión. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Ah, tuanis, una vida. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos.